Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos disponemos a abrir tu palabra. Queremos reflexionar en ella, Señor. Queremos que hables directamente a nuestros corazones. Señor, ¿será que estamos experimentando un zarandeo en medio de esta pandemia? Contéstanos, Padre, a través de tu palabra, no con especulaciones humanas, ni sacando deducciones, Señor, por cuestión de miedo, sino que tu palabra, Señor, sea la que nos hable en este momento sobre el tema del zarandeo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Acosta, soy pastor aquí en la Conferencia del Sureste de California. Pastoreo dos congregaciones, una en Anaheim, se llama Emmanuel Anaheim, una congregación de alrededor de 250 miembros, y otra congregación pequeña en mi querida iglesia La Habra, que están relativamente cerca la una a la otra, unos 10 minutos. Y desde que comenzó la pandemia, en el mes de marzo, yo he estado, por supuesto, como muchos de mis colegas, hemos estado velando sobre nuestras congregaciones. Hemos estado trabajando, velando, ya que se cerró la primera vez, duramos 12 semanas fuera, 12 semanas donde la iglesia, el edificio estuvo cerrado, pero la iglesia continuaba abierta en los hogares. Amén. Y como pastor, esas 12 semanas me han llevado a reflexionar mucho sobre las diferentes reacciones que he estado viendo en mis congregaciones, en los miembros de mi iglesia. Y he estado viéndola interesantemente cómo han reaccionado. Después de las 12 semanas que duramos fuera del edificio y transmitiendo en línea, orando en Zoom y en la madrugada a las 5 de la mañana teniendo estos grupos de oración, entonces regresamos a la iglesia y duramos 6 sábados abiertos. El 6 de junio abrimos. Y quiero decirles de que la reacción de la iglesia, de la congregación al regresar, mis hermanos, me hizo también reflexionar sobre la reacción de ellos. Yo le agradezco a Dios porque en ambas de mis congregaciones, y hablo solamente de mis congregaciones, el 90% de mi iglesia regresó, gracias a Dios. El otro 10%, los enfermos, también las personas muy mayores de edad, ellos, ¿verdad? Por consecuencia, ¿verdad? De sus enfermedades muy graves, no pudieron regresar, pero estamos velando sobre ellos. Pero luego, después de 6 semanas, se volvió a cerrar. Y aquí en California estamos cerrados otra vez en nuestras congregaciones. Están cerradas los edificios, pero la iglesia sigue abierta. Pero he reflexionado mucho sobre el tema del zarandeo. Y es por eso que yo le titulé a esta presentación, ¿es el COVID-19 un zarandeo para el pueblo de Dios? Mis queridos hermanos, esta noche nos proponemos, con este mensaje, nos proponemos a contestar las siguientes preguntas sobre el zarandeo. ¿Es el zarandeo un tema bíblico, sí o no? Número 2, ¿qué es el zarandeo? Necesitamos saber qué es un zarandeo o el zarandeo, como le queramos llamar. Y número 3, ¿está profetizado un zarandeo antes de la segunda venida de Jesús? Esa pregunta nos la vamos a contestar. Y vamos a contestar otra pregunta, ¿quién produce el zarandeo? ¿O quién produce zarandeos? Si es plural o si es singular. Y vamos a contestar también, ¿cuántos zarandeos hay? Así que hoy nos disponemos con este tema a ir contestando estas hermosas preguntas. Y yo como pastor le he estado dando a mis congregaciones, y ahora ustedes, mi congregación virtual, les he estado desafiando en 3 cosas muy importantes. Número 1, que conozcan bien el tiempo en que vivimos. Número 2, que busquen, que perseveren en un reavivamiento, que su fe no se apague, a pesar de las dificultades, que sigan perseverando. Y número 3, que sigan compartiendo su fe. Ahora,
en medio de todo esto, la razón que lo he dicho y que lo traigo aquí y que lo digo muy, muy frecuentemente a mis iglesias aquí en el sureste de California, a Emmanuel Anaheim y a la iglesia de La Habra, las cual yo pastoreo, es porque yo he estado viendo la reacción. Y quiero decirles de que lo que yo he estado viendo, nada más y nada menos puedo definirlo como las reacciones, como un zarandeo, ¿ok? Como un zarandeo. Ahora, ¿qué es un zarandeo? Vamos a buscar una definición, ¿ok? ¿Qué es un zarandeo? Pues un zarandeo, en su definición básica, es un vocablo bíblico que la palabra de Dios lo utiliza, y vamos a ver esos textos bíblicos. Es un vocablo figurativo que designa un sacudimiento, ¿ok? Sacudimiento para el frente, para atrás y para todos lados, ¿ok? Un sacudimiento de la iglesia, de la iglesia. Y este sacudimiento causa, ¿ok? Diferentes reacciones. Algunos en esta reacción, en este sacudimiento que se le llama el zarandeo, algunos son fortalecidos, otros son separados. ¿Ok? Y esta es la mejor definición que yo he podido encontrar. Por ejemplo, y vuelvo a reenfatizar esta definición del zarandeo. Esta imagen que nos da esta figura del zarandeo tiene que ver específicamente en la Biblia con varios textos bíblicos que menciona el zarandeo. Por ejemplo, tenemos Amós 9:9. Amós 9:9 habla de un zarandeo. Dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a la tierra. Mis hermanos, esta figura tiene que ver con el zarandeo del trigo. Había un sedazo en el que se ponía el trigo, ¿ok? La espiga y el grano, y entonces era pisado previamente por la trilla, donde con movimientos violentos, ¿ok? El trigo, el grano, ¿ok? Se movía rápidamente y en todas direcciones. Entonces, se conseguía hacer una separación. Cuando el trigo se zarandeaba, se lograba hacer una separación de lo que era la espiga y el grano. O sea, la basura y el grano puro. Ahora, esta imagen es muy ilustrativa porque revela una verdad espiritual. Y en el contexto en que estamos hoy en día, viviendo en medio de esta señal, ¿ok? Esta señal de la segunda venida de Cristo Jesús, esta pandemia, esta pestilencia, ¿ok? Esta pandemia, nosotros podemos ver, ¿ok? Yo he podido deducir de que esta crisis está causando un zarandeo. No es el último zarandeo, sino está causando un zarandeo. Ahora, esto se aplica a la iglesia y a las personas. Como ustedes pueden ver, Dios dijo, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles como se zarandea el grano. Entonces, sin duda alguna, que esta figura del zarandeo debe de aplicarse, ¿ok? Debe de aplicarse a la vida de la iglesia corporativamente y también individualmente. Así que podemos decir sin temor alguno que el zarandeo tiene bases bíblicas y que el zarandeo, ¿ok? El zarandeo viene y se convierte en una manera para poder manifestar entre el pueblo de Dios corporativamente e individualmente de qué lado están, si están en el lado de Dios o no lo están. Vuelvo a repetir, este es un tema que tiene bases bíblicas.
Amós 9:9, ya lo leí. Ahora Lucas 22:31 nos dice, otra vez la palabra zarandear aparece. Y Jesús la mencionó. Jesús le dijo en Lucas 22:31 a Pedro, le dijo de esta manera, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás, fíjense ustedes, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjate, allí está una base bíblica. Entonces, pregunto yo, ¿qué es el zarandeo? Es un movimiento, ¿ok? Violento, que prueba, ¿ok? Que prueba la fe de las personas. El zarandeo causa una separación entre lo puro y lo impuro. Y tiene aplicaciones para la iglesia, tiene aplicaciones para la iglesia corporativamente y en nuestras vidas individuales. Tiene una aplicación espiritual muy poderosa. Y la aplicación que estamos buscando aquí primeramente, escuchen bien, no es, y voy a dar aquí una observación muy grande, ¿ok? Porque no quiero que nadie me malinterprete con este tema. Estamos buscando la aplicación individual. Primero me tengo que ver yo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere separar de mi vida? Por medio de un zarandeo. Y mis queridos hermanos, eso es, no quiero que observemos a la iglesia quien está, ¿verdad?, reaccionando, ¿verdad? No estamos llamados a eso. Este mensaje es para que lo veamos también individualmente, ¿ok? Individualmente. Ahora, yo como pastor estoy viendo esto a nivel general, pero lo veo individualmente en muchas personas, cómo están reaccionando. Ahora, con estos dos versículos bíblicos, nosotros podemos ver de Amós 9:9, donde dice que yo mandaré, haré que la casa de Israel sea zarandeada, y Lucas 22:31, donde Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Podemos resumir basado en la palabra de Dios que dos cosas serán zarandeadas. Número uno, el pueblo de Dios. Dice, ¿verdad? Yo causaré que la casa de Israel. Ahí está hablando de una manera corporativa, del cuerpo, del pueblo de Dios. Y la segunda cosa que va a ser zarandeada son los miembros o los seguidores de Jesús, individualmente hablando de ellos. Ahora, podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios momentos o ejemplos donde el pueblo de Dios fue zarandeado corporalmente. Claro que sí, claro que sí. Nosotros podemos ver que el pueblo de Dios fue zarandeado. Por ejemplo, Éxodo 32 es un claro ejemplo. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, llegó al monte Sinaí, y Dios le pidió a Moisés que subiera al monte a encontrarse con él para recibir la ley de Dios. Nosotros nos podemos dar cuenta cuál fue la reacción del pueblo de Dios al pie del monte Sinaí. Por el miedo, por el miedo de que Moisés había muerto supuestamente ellos, porque Moisés duró en la cumbre con Dios 40 días y 40 noches. Mis hermanos, ellos tuvieron miedo, entraron en crisis. Y el pueblo de Dios fue zarandeado. Fue zarandeado. ¿Qué es lo que ellos hicieron? En medio de la crisis perdieron su fe. Y mandaron a Aarón de que construyera un becerro de oro. Fíjense ustedes. Para que los guiara en el desierto. Levantaron un becerro de oro y Dios se lo dejó saber a Moisés. Y Moisés descendió con las tablas de la ley. Todos conocemos esa historia. Mis hermanos, la utilizo para dar un claro caso de lo que es un zarandeo. El pueblo de Dios fue zarandeado ahí en el desierto. ¿Y qué sucedió? Pues corporativamente Moisés bajó y habló a ellos, destruyó con las tablas de la ley, las tiró, ¿verdad? Las quebró. El becerro de oro fue deshecho, pero hubo una separación
Hubo una separación que Dios llevó a cabo para ver quiénes eran los que amaban realmente, o sea, querían arrepentir verdaderamente de su pecado, porque todo el mundo pecó. Pero hubo un tiempo en medio de ese zarandeo que Dios les dio la oportunidad. Y saben, Moisés intervino por ellos también. Y mis hermanos, el pueblo de Dios fue zarandeado y terribles fueron las consecuencias. Otros ejemplos hay, y muchos de ellos, donde podemos ver claramente que el pueblo de Dios ha sido zarandeado para probar realmente su amor a Dios, su lealtad, para comprobar si realmente la obra de la salvación, si realmente están viviendo lo que dicen que están viviendo, si realmente están comprometidos y agradecidos con la salvación que Dios les ha dado. Dice, yo haré que la casa de Israel sea zarandeada. Y en muchas ocasiones fue zarandeado el pueblo de Dios. A lo largo nosotros lo vemos en los libros de los jueces, en los libros de Isaías, de Jeremías, cómo fueron zarandeados. Y Dios causaba estos zarandeos. Ahora, nosotros podemos ver también de individuos que fueron zarandeados. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlos, Pedro. Individuos que fueron zarandeados. Son ejemplos también que existen en la palabra de Dios. Por ejemplo, David y Betsabé. El pecado de David en 2 de Samuel capítulo 11. Un claro ejemplo de lo que sucedió. David fue zarandeado. Fue y cayó en pecado. Y mis queridos hermanos, nosotros vemos ahí claramente cómo él se perdió la relación completamente con Dios y lo que Dios hizo para poder traerlo de vuelta. Nosotros vemos el caso de Sansón, otro caso tremendo. Y mis queridos hermanos, muchos otros también fueron zarandeados. Otro que fue zarandeado, nosotros lo vemos ahí en la palabra de Dios, fue Job. Job también fue zarandeado de una manera terrible para poder mostrar si su amor a Dios era más grande que cualquier posesión que él podía perder. Mis queridos hermanos, nosotros vemos entonces que muchos fallaron en el zarandeo, otros fueron restaurados del zarandeo y algunos fueron victoriosos en medio del zarandeo. Ahora, ¿quién causa un zarandeo? Ya vimos la definición de lo que es un zarandeo. Ya vimos si tiene base bíblica el zarandeo. Y ya hemos visto las dos cosas que van a ser zarandeadas, ¿ok? Que van a ser sacudidas y se va a separar lo puro de lo impuro. Primero en la vida espiritual, ¿ok? Primero en la vida espiritual. Separación de lo impuro de nuestras vidas, de nuestro pecado. ¿Ok? Tenemos que darle esa aplicación primero. Dios causa ese zarandeo también para poder purificar nuestras vidas, separar la escoria del pecado y la maldad. Y mis hermanos, pero también tiene una aplicación que vamos a ir viendo poco a poco, una aplicación literal donde hay personas que en medio de las crisis que han venido a la iglesia corporativamente o individualmente han causado que abandonen la fe, han causado que se separen de la fe que una vez ellos creyeron. Pero antes de ahondar más en ese aspecto del zarandeo, quiero contestar esta pregunta. ¿Quién causa un zarandeo? ¿O quién causa los zarandeos? ¿Qué piensas tú? Pues hay dos cosas que yo encontré en estos textos bíblicos. Número 1, Dios es el que causa un zarandeo. Dice Amós 9:9, porque he aquí yo, ¿quién dijo? Jehová, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea ¿qué? Zarandeada. Entonces podríamos contestar sin ningún temor, podríamos decir de que Dios es el que causa un zarandeo para el pueblo de Dios, ¿ok? Él es la autoridad.
Él es la autoridad máxima de este tema y de esta cuestión que Él trae sobre el pueblo de Dios. Él tiene sus razones por las cuales Él causa un zarandeo al pueblo de Dios. Ahora, fíjense este texto donde Jesús le dijo a Pedro sobre este zarandeo. Le dijo: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabes? El enemigo de Dios, ¿ok?, le es permitido, escúchame bien y lo subrayo, porque el enemigo de Dios no tiene autoridad alguna, ¿ok? El enemigo de Dios no tiene autoridad ni poder. La única manera que él tiene autoridad y poder, o poder, vamos a decirlo así, es el poder que tú y yo le permitimos que él tenga en nuestra vida. Satanás obtiene mucho poder robando, matando, ¿ok?, engañando. Esa es la manera que él opera. Pero mira, él vino y le dijo a Jesús: hey, yo quiero zarandear. Y por eso Jesús le dijo: Pedro, Pedro, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo. Entonces podemos nosotros concluir de que Dios es el que causa el zarandeo o un zarandeo. Y que también Satanás, ¿ok?, el Señor le permite, subrayo la palabra, le permite zarandear a su pueblo o zarandear individualmente a las personas. Ahora, nosotros podemos ver, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Mis hermanos, dice este versículo, y lo podemos aplicar claramente al zarandeo que es causado por Dios. Nos dice allí 1 Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, o para que sea sometida a zarandeo, ¿ok?, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual es perecedero, pero se prueba con fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Por qué entonces Dios permite que los individuos o la iglesia, la congregación, sea zarandeada? Mis queridos hermanos, el zarandeo que es causado por Dios, si es corporativamente o si es individualmente, su propósito, nos dice la palabra de Él, es para que sea hallada la fe, tu fe, mi relación con Dios, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Ves? Para que eso se manifieste. Mis queridos hermanos, ese es el propósito del zarandeo. Dios lo causa primeramente para que crezcas en tu fe, para que crezcas en tu relación con Dios, para que el pecado, las tentaciones no tengan poder sobre ti, para que vivas victorioso en el nombre de Cristo Jesús. El zarandeo que Dios causa, mis queridos hermanos, no es un castigo, no es un castigo, no es algo negativo, sino es algo que Dios permite corporativamente como iglesia o individualmente en nuestra fe, para que crezcamos, para que nuestra relación sea más profunda con Él. Ahora, Satanás, cuando se le permite a Satanás zarandearnos, escuchen bien, el zarandeo que Satanás causa no tiene el propósito como el mismo zarandeo que Dios causa. El zarandeo que Satanás causa, que Dios le permite que pueda llevar a cabo en nuestras vidas, mis hermanos, lo vemos ilustrado en Job capítulo 1, versículo 9 al 11. Satanás le dijo a Dios: mira, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira, le dijo Satanás, lo has cercado alrededor a él y a su casa y le das todo lo que tiene, se lo has dado. Pero si tú, le dijo Satanás, si tú le retiras todo eso, mis hermanos, Satanás estaba seguro de que Job iba
iba a dejar la relación con Dios, que Job iba a perder su fe. Lo que es el zarandeo que causa Satanás tiene el propósito de que tú y yo perdamos nuestra fe. Lucifer, Satanás, tiene la autoridad que se le permite para zarandear, para que cause una destrucción. Ese es el propósito de Satanás, no es el propósito de Dios. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos. Mis queridos hermanos, él terminó diciendo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, afirmes a tus hermanos. Mis hermanos, Satanás, cuando él nos zarandea, quiere destruir nuestra relación con Dios. Quiere destruir a la iglesia en su relación con Dios. Le causa dolor, le causa crisis al pueblo de Dios para que corporativamente deje de seguir a Dios, que desconfíen en Él. Ese es el propósito del zarandeo que causa Satanás. Pero Dios no, cuando Él tiene el propósito, cuando Él zarandea, Él tiene el propósito de que su iglesia se fortalezca, de que su iglesia crezca, de que su iglesia muestre una fe victoriosa para honra y gloria de su santo nombre. Ahora, ¿cuándo suceden estos zarandeos? ¿Será de que hay un tiempo definido que este zarandeo o que estos zarandeos suceden? Nosotros pensamos, muchos pensamos, que el zarandeo es un evento hacia el futuro. Todos estamos pensando de que el zarandeo es algo que va a suceder ¿cuándo? En el futuro. Y mis hermanos, hay un peligro en solamente pensar eso. Nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Que es cierto, va a venir un zarandeo mayor, un tremendo zarandeo en el tiempo del fin. Claro que sí. Y Dios va a traer un zarandeo a su pueblo. Pero Satanás también va a zarandear al pueblo de Dios y va a zarandear al mundo entero. Lo va a zarandear. Y mis queridos hermanos, ya saben ustedes cuál es el propósito de Dios de zarandear a su pueblo y cuál es el propósito de Satanás cuando él zarandea, que es destruir. Ahora, es cierto, hay un evento que sucederá antes de la segunda venida de Jesús que nosotros lo podríamos definir como un zarandeo. Y eso es cierto. Pero les voy a decir algo más esta noche. El zarandeo, mis hermanos, es siempre, ¿ok? Es siempre. Ha sucedido desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén. Y de allí en adelante, el zarandeo siempre ha estado presente. Es un estado presente continuo que se ha dado a lo largo de la historia. Mis hermanos, como pastor, yo he visto zarandeos, ¿ok? He visto zarandeos en la iglesia, he visto zarandeos en individuos, he visto zarandeos, ¿ok? En mi vida personal, en mi vida, ¿verdad? En la vida congregacional. Yo lo he visto. No es un evento profético solamente. Usualmente hablamos de este evento como algo profético. No, es un evento continuo. Es un estado continuo. Ahora, va a ir en aumento el zarandeo mientras nos acercamos hacia la segunda venida de Cristo Jesús. El zarandeo va a aumentar en velocidad, va a aumentar en fuerza, ¿ok? Así como el trigo es sacudido, violentamente para separar la paja del trigo, así sucederá antes de que Cristo Jesús venga. Y un momentito más voy a hablar de eso. Y va a suceder espiritualmente hablando y literalmente hablando. Y lo voy a mencionar, pero quiero decirles de que nosotros, el tiempo es que ya estamos y hemos experimentado zarandeos
en el pasado, hemos experimentado zarandeos en el presente y vamos a experimentar zarandeos en el futuro. Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo. Hay unos pensamientos, mis hermanos, en unos libros, en los libros de, por ejemplo, Testimonios, volumen 1, página 429, que menciona, ¿verdad?, de que ahora estamos en el tiempo del zarandeo. Bueno, eso se escribió hace muchos años atrás, pero hemos estado experimentando zarandeos. Yo puedo hablar definitivamente, y en un momento más voy a hablar de un tremendo zarandeo que sucedió en el Y2K, 1999 para entrar al 2000. Fue un zarandeo tremendo para el mundo, para la iglesia y para individuos, ¿ok? Mis hermanos, corporativamente la iglesia, el pueblo de Dios, ha pasado zarandeos, está pasando zarandeos y va a pasar tremendos zarandeos en el futuro. Mis hermanos, el apóstol Pablo mencionó de zarandeos que se llevarían a cabo corporativamente o en la congregación. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, nos dice acerca del tiempo del fin, de algunos zarandeos o de un zarandeo que va a suceder dentro de la iglesia, en la congregación. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. ¿Ok? Escuchen bien. Ahí está un zarandeo. Abandonarán la fe, apostatarán, irán en contra de todo lo que creyeron, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen bien. Esto ya el apóstol Pablo estaba viendo y estaba ya prediciendo, vamos a decirlo así, profetizando de que esto iba a suceder. Y díganme ustedes si sí o no lo hemos visto en muchas ocasiones. En 1999, Y2K, voy a mencionar algunos nombres de personajes que estuvieron claramente, ¿ok?, llevando al pueblo de Dios, ¿sí?, a experimentar, fueron instrumentos, mis hermanos, para llevar a que muchas personas perdieran su fe. La iglesia fue zarandeada terriblemente, lo voy a mencionar en un momentito más. El apóstol Juan mencionó en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, dijo sobre zarandeos que estaban sucediendo en su tiempo y que él veía que iban a suceder. Hijitos, ya es el último tiempo, dijo el apóstol Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? De nosotros. ¿Quiénes salieron? Salieron personas individuales. Personas literales. ¿Ok? Dice, salieron de nosotros. Así como el zarandeo se remueve violentamente el trigo para separar la basura y que quede el grano puro. Mis hermanos, así está describiendo aquí la misma imagen en el griego que menciona, salieron de nosotros. Ese salir es una salida violenta. Mis hermanos, salieron de nosotros. Ahí está un zarandeo, pero no eran de nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes cómo esto tenía que suceder para revelar realmente quién era y quién no? Dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es un texto bíblico que habla literalmente de el zarandeo, de un zarandeo pasado, puede ser presente y especialmente en los últimos días antes de la venida de Cristo Jesús, esto sucederá. Ahora, quiero dar una advertencia aquí. Tú y yo no estamos llamados a ver quién sí y quién no, de ninguna manera. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. Es la autoridad de Dios. Así como el trigo y la cizaña crecían juntos,
Los obreros dijeron, vamos a separar el trigo de la cizaña del trigo. Y el Señor le dijo, wait a minute. Les dijo así, no es el trabajo de ustedes. No es. Mis hermanos, Él les dijo, dejen que crezca juntos. Y en su tiempo, mis hermanos, de Dios y por las manos de Él y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, Él es el que hace la separación. Eso no nos corresponde a ti y a mí. Te corresponde a ti y a mí ver dónde estás tú personalmente. Hablando sobre un zarandeo, mis hermanos, especialmente en el tiempo del fin. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 al 13 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes estamos alcanzando los fines de los siglos. Fíjate tú, aquí está hablando el apóstol Pablo acerca del fin del tiempo. Dice, así que el que piensa estar firme, el que piensa, sí, yo estoy firme, yo estoy bien, lleno ¿verdad? Aquí del Espíritu y esto. No. Él dice, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mire que no caiga, mire que no sea zarandeado. Mis queridos hermanos, hay que estar alertas, porque la palabra de Dios nos dice de que en el tiempo del fin, Mateo 24 nos dice, se levantarán falsos cristos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y yo he conocido varios falsos, de verdad, falsos cristos, falsos profetas. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mis hermanos, esto está profetizado. En el pasado, presente y en el futuro, mientras nos acercamos a la segunda venida de Cristo Jesús, Dios causará un zarandeo. El enemigo de Dios zarandeará también al pueblo de Dios. Y miren ustedes lo que dice 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. Dice 2 Timoteo, vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a cuentos, a fábulas. Oh, mis hermanos, el zarandeo no tiene un tiempo específico. El zarandeo es un estado que ha estado presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Y muchos de nosotros hemos sido testigos de eso, pero se aumentará más y más mientras nos acercamos a la segunda venida de Cristo Jesús, como lo dicen estos textos bíblicos. Ahora, ¿qué causa que el pueblo de Dios sea zarandeado? Hermanos, hay muchas razones y este es un tema introductorio, escuchen bien. No es el tema final. De este tema yo puedo sacar 5 sermones, ¿ok? 5 sermones sobre el zarandeo y cómo nosotros, de los zarandeos y cómo prepararnos, especialmente que nos acercamos al tiempo del fin. Ahora, no voy a cubrir todo el tema esta noche, esta es una introducción, ¿ok? Voy a quizá dar una segunda parte mañana, pero hermanos, no los quiero cansar con este tema, pero este tema es muy importante, el zarandeo. Este es un tema introductorio. ¿Qué causa que el pueblo de Dios o los individuos o la verdad, el cuerpo sea zarandeado? O que un individuo sea zarandeado. ¿Qué es lo que causa? Mis hermanos, pues muchas veces la base es el miedo, el temor o las dificultades. Y aquí quiero mencionar algo en relación a eso. Muchas veces también es causado por el pecado que el pueblo de Dios ha tomado, ha jugado con él. El zarandeo es causado también por descuido a las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero como el pueblo de Israel que iba rumbo a Canaán, mis hermanos, muchas veces el pecado, la maldad, los pecados secretos han causado y causarán
que el pueblo de Dios sea zarandeado y todo lo que pueda ser zarandeado antes de llegar a la segunda venida de Cristo Jesús será zarandeado. Ahora, yo estoy como pastor de 2 congregaciones y yo le estoy diciendo constantemente a los hermanos, cuídense, cuídense, porque nosotros estamos experimentando algo que no habíamos experimentado. El mundo está experimentando algo que no había experimentado en casi 100 años. Y lo que yo estoy viendo, la reacción a la crisis de esta pandemia, lo que yo estoy viendo, la reacción, ¿verdad? A nivel gubernamental, los economistas, a nivel educativo, a nivel de salud y específicamente a nivel de la iglesia, es muy interesante. ¿Saben las reacciones? Yo puedo decir de que estamos pasando por un zarandeo. No es el zarandeo final, ¿ok? No lo es. Pero yo tengo toda la seguridad de que este coronavirus, lo que estamos viviendo hoy en día, esta señal de la segunda venida de Jesús, está funcionando también como un zarandeo. Y me recuerda mucho a un zarandeo que vimos llevar a cabo en 1999, diciembre 31, para entrar al año nuevo del año 2000. El famoso Y2K. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan ustedes que los meses antes del 31 de diciembre o el 1 de enero del año 2000 para iniciar el milenio? ¿Se acuerdan ustedes cómo comenzaron a salir dentro del pueblo de Dios personajes hablando acerca de que iba a venir la destrucción final, que iba a venir el fin del tiempo de la gracia, de que ya se lanzaba sobre el mundo la marca de la bestia? Y hermanos, tenían tanta seguridad de esto. Yo vi esa reacción. En 1999, diciembre, yo estaba ya en mi último semestre, estaba terminando uno de mis semestres y estaba yo en las vacaciones de diciembre para poder colportar, o sea, vender libros, ¿verdad? Para sacar los estudios, así lo conocemos. Libros, ¿verdad? De la palabra de Dios, de salud, de familia, etc. Y me recuerdo que yo llegué a cierto estado y cuando llegué a este estado, llegué a una iglesia. Mis hermanos, para mi sorpresa, yo ya había escuchado todos esos CDs y cassettes, etcétera, etcétera. Yo había sido testigo y estaba siendo testigo de un zarandeo tremendo, de un zarandeo. Fue sacudida la fe de la gente, de la hermandad, de tal manera que por el miedo o el temor, así en cuestión de días, se lanzaron a dejarlo todo, a dejarlo absolutamente todo. Dejaron trabajo, dejaron escuelas, dejaron todo lo dejaron atrás. Vendieron, algunas personas vendieron sus casas y se fueron a comprar terrenos allá en ciertos lugares de México, El Salvador, Guatemala, Honduras. Cuando llego yo al estado de Colorado, y ya mencioné el estado, ¿verdad? Ya voy a quemar aquí a la iglesia. Perdón. Hermanos, cuando yo llego a este lugar, ¿saben? Alguien me dijo, mire, quédese con la casa. Usted se debería ir con nosotros. Y yo les dije, no en lo absoluto. Mire, me dijeron, este líder religioso está diciendo de que las computadoras no fueron planificadas, o sea, no fueron programadas para que entraran hacia el año 2000. Y que las computadoras van a ponerse de vuelta en cero. Y como todo se maneja en computadora, me dijeron, el agua, la luz, el banco, todas las cosas esenciales, va a haber un caos a nivel mundial, el Y2K. Y saben, nos dijeron y me dijeron, usted debe de irse con nosotros, usted debe ser nuestro líder. Mis hermanos, yo sabía que lo que ellos estaban diciendo, yo sabía que estaban operando por miedo, por temor.
Y mis hermanos, yo vi ese zarandeo. La fe fue sacudida. De muchas iglesias, muchas familias dejaron las congregaciones. De aquí de California yo vi a un grupo de líderes de iglesia, completamente oponerse a los líderes de la iglesia, oponerse al pastor y dejar y abandonar sus cargos, sus responsabilidades. Hermanos, fueron sacudidos. ¡Qué terrible fue! Yo aproveché ese invierno para poder vender los libros. Y me acuerdo, hermanos, que tuve el mejor mes de colportaje que yo había tenido anteriormente. Las personas que no conocían del Señor también tenían miedo. Y yo aproveché para traer paz y calma, no obsequiando, sino ofreciendo los libros para los niños, las bellas historias de las Biblias, los libros de salud y especialmente algo que lo obtuvieron en grandes masas fueron la palabra de Dios. Oh, mis hermanos, las personas se fueron, el 31 de diciembre llegó. Y entonces, ese 31 de diciembre, no les miento, yo recibí un ticket. Alguien me dio un policía, yo hice una izquierda mal y me dio el policía una infracción. Y yo jugando con esta persona, con el policía, le dije, oye, ¿no me la deberías dar? Le dije, porque de todas maneras se va a borrar a la medianoche. Y me dijo, ja, ja, ja. Me dijo, por si no se borra, ahí está tu ticket. Y claramente sucedió que no se borró, ¿verdad? Oh, mis hermanos, esa reacción. Hay gente que se fue. Pero bendito sea Dios que en medio de ese zarandeo, hay mucha gente que regresó. A las congregaciones donde me tocaba ayudar, yo les dije, recibamos de vuelta a los hermanos. Se han dado cuenta de que hubo un error de cálculo, de fechas, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y yo sabía que habían sido zarandeados en su fe, pero regresaron. Pero muchos ya no regresaron. Ya no regresaron muchos. Y muchos se amargaron en contra de la iglesia. Y mis hermanos, eso no fue culpa ni de la iglesia, ni de personas, individuos. No fue. Fueron zarandeados y ellos quedaron allá. Ahora, la epidemia que estamos viviendo nosotros ahorita, yo estoy viendo muchas reacciones igual como que si fuese un zarandeo. Durante esta pandemia, mis hermanos, desde marzo, miren ustedes, yo he notado que los que estaban fríos, muchos que ya estaban fríos espiritualmente, se han ido y ya no hemos sabido de ellos. Pero otros que estaban fríos, ¿saben? Se volvieron a calentar, espiritualmente hablando. La pandemia, este zarandeo, sacudió su fe y se dieron cuenta de que había que despertar. Y en este zarandeo, que yo le estoy llamando un zarandeo, no es el último zarandeo, no quiero que me malinterpreten. Pero mis hermanos, esta situación que estamos viviendo ha servido como un tipo de zarandeo. Los fríos se han enfriado más y muchos ya no han regresado y no van a regresar. Pero otros que estaban fríos han vuelto a resucitar. Los que estaban tibios se están calentando otra vez, porque bien saben de que no pueden permanecer con sus vidas espirituales como los agarró la pandemia. Mis queridos hermanos, esta crisis ha venido a sacudir la fe. Y los que estaban dormidos, hay muchos que permanecen dormidos. Y otros que estaban dormidos, pero que han despertado. Yo he visto estas reacciones como pastor, ¿ok? Como pastor. No hablo por nadie más. Hablo por mis congregaciones. Las dos congregaciones que me toca pastorear aquí en la Conferencia del Sureste de California. Yo he visto que estamos pasando un zarandeo. No sé cómo lo veas tú. Pero las reacciones, y yo glorifico el nombre de Dios, porque estamos pasando esta situación. Y lo que se está separando, mis hermanos, saben de aquellos que están reaccionando de una manera positiva en medio de este zarandeo. Mis hermanos, se está puliendo la fe de ellos y están separando la indiferencia. Están separando el pecado. Están separando las tentaciones. Porque ese es el objetivo de Dios.
Al traer vamos a decir, este zarandeo que estamos experimentando la mayoría de nosotros. La iglesia cuando estuvo cerrada esas 12 semanas y ahora continúa después de 6 semanas que estuvimos abiertos y ahora continúa cerrada. Oh, mis hermanos, qué tremendo. Continúa y esto ha sucedido como si fuese un ¿qué? Un zarandeo. Oh, mis hermanos, lo que nosotros estamos viviendo. ¿Saben? Esto está causando una reacción. Pero yo bendigo el nombre de Dios. Yo bendigo el nombre de Dios, mis hermanos, de que en medio de todo esto, el Señor tiene un propósito. Oh, Jesús dijo: Pedro, Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Mis hermanos, pero Jesús dijo: yo he orado por ustedes, yo he orado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Mis hermanos, en este zarandeo que estamos pasando hoy en día, nosotros tenemos la oportunidad en el nombre de Cristo Jesús de poder pasarlo y reafirmarnos en el nombre de Cristo Jesús. Jesús también nos dice: yo he orado por ti. Yo he orado por ti congregación. Yo he orado por ti que me estás viendo esta noche. Yo he orado por tu familia, para que la fe de ustedes no falte. Satanás está aprovechando también en zarandearnos. Quiere que perdamos nuestra fe. Y yo he visto conozco personas que sus familiares han muerto por medio de este virus. La fe de ellos ha sido zarandeada. La muerte la trae quien Satanás, es producto del pecado. Mis queridos hermanos, yo admiro a aquellos que se sostienen en su fe, aquellos que perseveran en su fe. Oh, mis hermanos, estamos siendo probados, estamos siendo zarandeados en este momento, pero no es el último zarandeo. Este zarandeo, ¿verdad?, continuará y regresará toda la normalidad, quizá. No estoy seguro de eso tampoco. Pero mis hermanos, en el futuro, antes de la segunda venida de Jesús, habrá un zarandeo. El zarandeo final, el último zarandeo sucederá. No está lejos el tiempo. Dice este pensamiento del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Nos dice: no está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará en el tiempo del fin, dice, para que nosotros se nos presionará de tal manera, ¿ok?, como nunca hemos sido nosotros presionados. La semilla es presionada, se zarandea para separar la basura del trigo. Y el primer efecto, mis hermanos, en medio de este zarandeo que estamos pasando ahorita, no es el último zarandeo, vuelvo a repetir, es tu vida espiritual. ¿Cómo estás tú? Yo le agradezco a Dios de que muchos están reaccionando con el deseo de querer rebautizarse, porque quieren reconsagrar sus vidas al Señor Jesús. Y yo digo amén. Yo digo gloria a Dios. Si esta pandemia te ha causado de que tú reacciones a querer consagrarte otra vez a Dios, rehacer tu pacto con Él, bendito sea Dios. Yo alabo el nombre de Dios y te voy a rebautizar. Y hay muchos, mis hermanos, que ha causado de que algunos se alejen de la fe. Mis hermanos, habrá un tiempo de angustia donde seremos todos seremos zarandeados, seremos presionados, seremos removidos de un lugar para el otro. Como dice Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mis hermanos, eso sucederá. Y Apocalipsis 13, mis hermanos, hoy no voy a predicar de eso, pero es solamente un tema introductorio. Oh, mis hermanos, nadie podrá comprar ni vender. Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Seremos, mis hermanos, probados, seremos zarandeados. Satanás va a zarandear al mundo entero, y específicamente él querrá que tú y yo perdamos nuestra fe. Mis hermanos, hay muchos que darán paso a estas demandas por miedo y temor. Por miedo no les resultará difícil ceder a las autoridades. Antes que someterse a la burla, se someterán. ¿Y por qué sucederá esto? Se someterán, mis hermanos, ¿por qué? Antes de perder su vida por miedo, por temor. Pero hay otros, mis hermanos, que por su fe que está siendo probada, mis hermanos, se mantendrán firmes, se mantendrán en pie. Y en medio del último zarandeo que habrá, donde nuestra fe será probada, y donde nosotros, mis hermanos, el Señor ha prometido que todos aquellos que ahora, hoy en día, en estos pequeños zarandeos que estamos pasando, y podemos decir un pequeño zarandeo hoy en día, porque lo que viene, mis hermanos, es mucho más grande. Oh, mis hermanos, hoy tenemos que estar firme en estos zarandeos que estamos pasando, los que hemos pasado en el pasado, para poder estar en pie en el último zarandeo que viene sobre este mundo. Apocalipsis 15:2 nos dice que han de alcanzar la victoria todos aquellos que confían plenamente en Cristo Jesús. Y ellos lo han vencido, dice Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Habrán pasado el zarandeo, la gran tribulación, el tiempo de angustia. Lo habrán pasado, mis hermanos, victoriosos, porque han vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio de ellos. Y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 15:2 dice: y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, la victoria sobre su marca y el número de su nombre. ¿Por qué? Porque ellos pasaron victoriosamente ese gran zarandeo que vendrá sobre todo el mundo. Esta noche yo quiero solamente recordarte que este es un tema introductorio, no es el tema final. Este tema no abarca todo, no le hace justicia al tema del zarandeo. Pero lo que sí te quiero decir es de que en este momento estamos experimentando, sin duda alguna, por lo que yo estoy viendo, lo que dice la palabra de Dios, estamos experimentando un zarandeo en medio de toda esta epidemia. No es el último. El gran zarandeo viene más adelante, y de eso vamos a hablar en otra transmisión. Oh, mis queridos hermanos, quiero despedirme de ustedes diciéndoles lo que dijo Jesús en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Ese será salvo. Para aquellos que desean, ¿verdad?, ver que la iglesia fracase, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Las mismas puertas del infierno pueden estar sobre la iglesia, mis hermanos, pero no prevalecerán contra ella. De ninguna manera. Jesús lo dijo así. La iglesia saldrá vencedora en el nombre de Cristo Jesús. Pasará victoriosamente el zarandeo. Y nos dice un pensamiento: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Y pasaremos un gran zarandeo que está muy pronto a suceder. Eso vendrá en el futuro. Mis hermanos, yo he hablado al corazón de ustedes como pastor, por lo que yo estoy viendo. Sostente en el nombre de Jesús. Deja que estas situaciones, estas crisis, aunque pierdas tu trabajo, pierdas tu salud, pero no pierdas tu fe. ¿Ok? El Señor tiene su propósito de causar un zarandeo en nuestras vidas, de que 12 semanas esté cerrada nuestra iglesia y que aún hoy en día continúa cerrado el edificio. Tiene su propósito para probar nuestra fe. Oh, mis hermanos, deja que este zarandeo te separe del pecado y de la maldad. Amén. Deja aquello, deja tus ídolos, deja el pecado secreto y reconságrate en el nombre de Cristo Jesús. Y no estés buscando a ver
los demás. Mírate a ti mismo, porque este zarandeo es personal, es corporal también, pero sobre todo es personal. Yo en el nombre de Jesús les digo, como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, ¿qué sucederá? Este será salvo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos en el nombre de Jesús con la seguridad de la victoria, de que este zarandeo saldremos victorioso de él, y en el último zarandeo saldremos aún victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estás ahí con tu familia? ¿Estás ahí con tus hijos? Llámalos. Vamos a orar. Tómense de la mano como familias. Let us pray. Y vamos a buscar la bendición de Dios para estos momentos. Oremos. Señor, oramos en el nombre de Cristo, Señor, al haber estudiado el tema del zarandeo. Oh Padre eterno, manténnos, Señor, en el lugar. Somos el trigo, Señor. Y separa de nosotros el pecado y la maldad. Los ídolos, Señor, los pecados secretos que tenemos. Bendice a tu iglesia, Señor, que a nivel congregación está también siendo zarandeada. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu iglesia sea sostenida en medio de este zarandeo que sin duda alguna estamos experimentando. Este zarandeo, Señor, esta crisis que estamos viviendo. Si uno de mis hermanos, Señor, flaquease su fe, manténlo, Señor, tráelo de vuelta. Si alguno tiene miedo, temor, quítaselo, Señor. Oh, como dijo Jesús, yo he orado por ti, Pedro, porque Satanás pidió para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Nuestra fe no faltará en medio de este zarandeo y de los zarandeos que vendrán. Gracias, Dios. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, esta noche yo deseo en el nombre de Cristo Jesús decirte y recordarte sobre el tema del zarandeo. Jesús también ha orado por ti para que cuando tú regreses de ese zarandeo, tu fe no falte. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una transmisión más el día de mañana. Hasta luego.